Bueno, ahora les voy a presentar el tema de productividad forrajera y planificación con índice verde, que es uno de los pilares que tenemos nosotros en los campos de cría, y los usos prácticos y aplicaciones específicamente en el NOA, donde consideramos que es una herramienta vital y muy importante. ¿Para qué es importante la planificación forrajera en el NOA? Y porque básicamente tenemos un bache donde no producimos nada de pasto. Fíjense, acá tenemos un gráfico donde tenemos las lluvias por un lado y las tasas de crecimiento por mes, ¿no? Y bueno, las tasas de crecimiento están ligadas estrictamente a las lluvias y tenemos meses desde abril prácticamente hasta noviembre que no tenemos lluvias y las tasas de crecimiento son mínimas, prácticamente no producimos pasto. Entonces, poder saber y determinar y poder planificar esta etapa en donde consumimos el pasto que producimos en todo el verano es fundamental y vital para cualquier esquema ganadero acá en el NOA, porque el pasto lo producimos en los meses de verano, en diciembre, enero, febrero y marzo, y después el remanente se consume como diferido en los esquemas de cría de acá del norte en general, durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre. Con lo cual, esa planificación nos parece muy importante. En cuanto al índice verde, las características que nosotros vemos y que nos parecen que son muy importantes, que nos dan datos que son muy fáciles de obtener, que es un dato que nos da el satélite y eso procesado a través de asociaciones con mediciones ya hechas de pasto que se han hecho en algunos establecimientos. Con el dato del satélite podemos tener un montón de datos que abarcan todo el establecimiento, lote por lote, y mediciones mensuales de tasa de crecimiento, con lo cual podemos hacer un seguimiento del mismo durante todos los meses. Acá tenemos una imagen que es una corrida de satélite, donde tenemos todos los píxeles del campo, y lo que hacemos es seleccionar cuáles son los píxeles que nosotros creemos que son representativos para cada lote. Este es uno de los campos ganaderos de la empresa, que es Finca El Recreo, y seleccionamos los píxeles que nosotros creemos que son representativos para que nos dé información de tasa de crecimiento. Luego, con la sumatoria y un promedio de cada uno de los píxeles de cada lote, se obtienen las tasas de crecimiento diarias en cada uno de los meses, en los cuales recibimos información del satélite, para producción de pasto. Y con esas tasas de crecimiento, llevándolo a días, o la cantidad de días que tiene el mes, podemos tener acumulados mensuales y acumulados después, por supuesto, de que nosotros queramos, semestrales o de los meses que nosotros tengamos interés. Esta es la corrida general y lo que hacemos es seleccionar píxeles que cada uno tiene 30 por 30 y eso nos genera un dato. ¿Cuáles son las utilidades que nosotros vemos del índice verde y para los cuales nosotros lo usamos? Generales podemos hacer para análisis de respuesta del pasto con diferentes situaciones de manejo, porque hacemos lecturas satelitales que tenemos el dato mensual, y en función de cómo pastoreamos algún lote, podemos ver cuál es la respuesta después y tasa de crecimiento del pasto. Cálculo de receptividad de un establecimiento, eso con el histórico de años, ya lo vamos a ver más adelante. Podemos hacer comparativos entre años. Y después, en periodo de lluvias, podemos hacer escenarios, porque ya tenemos históricos de meses, de años anteriores. Entonces, si estamos parados en una determinada situación, podemos saber en los próximos meses cuál puede ser nuestra máxima tasa de crecimiento en función del histórico que nosotros tuvimos, o cuál puede ser la mínima, y proyectar escenarios y evolución de tasas. Y después en el periodo seco, que calculamos que es la utilidad más importante que tiene índice verde, es poder hacer una buena planificación forrajera con bastante exactitud y precisión, y lote por lote de todo el campo. Después, esto es otra de las cosas que hicimos y que trabajamos con índice verde, que parte de las utilidades que tiene es, nosotros presupuestamos con un dato teórico de crecimiento, que era que por cada milímetro de lluvia que caía en el periodo de verano, nos daba 10 kilos de materia seca por milímetro de lluvia. Entonces, con el índice verde podemos comparar a ver si eso era correcto o no, y nos dimos cuenta que hay años, como por
por ejemplo el 11-12 o el 16-17, que tenemos en la medición de índice verde versus las producciones teóricas que usábamos anteriormente, diferencias bastante importantes, con lo cual empezamos a trabajar este tema para ver por qué esas diferencias y que, digamos, utilizar este dato teórico quizás nos podía llevar a errores muy grandes algunos años, ¿no? Y en cuanto a eso, empezamos a trabajar con eficiencia de uso de agua y estimación teórica y comparar la estimación teórica con los 10 milímetros por cada milímetro, con los 10 kilos, perdón, por cada milímetro de lluvia caída y lo que nos daba el índice verde. De acá tenemos las campañas, la producción de índice verde acumulada por esa campaña, la eficiencia de uso de agua, o sea, los kilos de materia seca por cada milímetro que cayó, y también la producción teórica, o sea, si nosotros agarramos los milímetros que cayeron y teníamos, considerando la producción teórica de 10 kilos de materia seca por milímetro caído que nos daba, en función de eso ver las diferencias, que es lo que vimos en el gráfico anterior, pero un poco más detallado con los datos. Entonces pudimos darnos cuenta que teníamos años que podíamos estar sobreestimando la producción entre un 34 y un 24%, y otros años subestimando la producción un 29%, con lo cual las diferencias eran bastante importantes. Si el promedio era 10, que es 10 kilos de materia seca por milímetro caído, pero con mucha variabilidad. Y esa variabilidad por ahí algún año puede hacer que le estemos errando por mucho al cálculo de producción de materia seca. Entonces, tomando como un parámetro esos 10 kilos de materia seca por milímetro de lluvia, podemos subestimar hasta un 34% y sobreestimar hasta un 29% la producción de pasto. Entonces, empezamos a ver por qué nos pasaba eso y empezamos a leer las lluvias mensuales, ¿no? Y por ejemplo, acá teníamos un año con 13,2 kilos de materia seca por milímetro caído. Acá tenemos los meses, el año y los meses. Y las lluvias de ese año, por ejemplo, el año 10-11, las lluvias mensuales de ese año, ¿no? Y con eso después obtuvimos, con las lluvias y las tasas de crecimiento acumulado, o sea, la cantidad de forraje acumulado, cuántos kilos de materia seca cayeron por milímetro caído. Acá tenemos un ejemplo de que en un año tenemos 15 kilos de materia seca por milímetro caído y en otro año tenemos 7,8. Es una diferencia muy grande. Y cuando vamos a ver la distribución de las lluvias, lo que vemos es que en el caso de 7,8, las lluvias están en los meses donde la temperatura es mucho más baja y los meses donde tenemos alta eficiencia de uso de agua, como 15,2, tenemos las lluvias predominantemente en el mes de más alta temperatura. Entonces concluimos con eso, tenemos un año con 739 milímetros y 6.540 kilos de materia seca y un año con menos milímetros y produjimos más kilos, básicamente por la distribución de las lluvias. Nos dimos cuenta, que es algo que ya sabíamos, pero no sabíamos la magnitud, que la temperatura es un factor determinante en la producción de pasto, con lo cual la distribución de la lluvia hace a la cantidad de pasto que podamos acumular en ese verano. Y otra de las utilidades que también tenemos con el índice verde es calcular la receptividad de los establecimientos. Con los datos históricos de años anteriores de índice verde, podemos saber cuál es la receptividad que tiene nuestro campo, y eso es un dato muy valioso. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el correr de los años desde el 2010-2011 hasta el 17-18, tenemos la producción promedio, una eficiencia de cosecha estipulada, un consumo diario, y con eso, ¿cuántos días al año nos alcanza una vaca pastorear? Una vaca que no llega al año, o sea, son 275 días, ¿no? Eso equivale a que 0,75 equivalente vaca nos está consumiendo en el año, en 365 días, en una hectárea. Con lo cual, la receptividad de este establecimiento puntual, que era para Finca El Recreo, que es uno de los campos ganaderos, nos daba que en estos años es 0,75 EB por hectárea. Después, otra de las utilidades es el comparativo entre años. Acá tenemos un gráfico donde tenemos tasas de crecimiento y los distintos meses, de diciembre a mayo.
tenemos el promedio del campo de varios años, que es esta línea. Después tenemos un año donde llovió muy bien, fíjense las tasas de crecimiento enero, febrero son bastante altas, mucho más altas que la media, y tenemos un año que son, en estos meses están por debajo de la media y están casi igual a la media, ¿no? Entonces esto nos permite saber en un determinado año dónde estamos parados para poder anticiparnos y tomar medidas, sobre todo para el periodo invernal, que es la parte crítica de nuestros esquemas ganaderos acá en el norte. Y tenemos utilidades en el periodo de lluvias, o sea, en el verano. Son los 4 meses de que nos llueven acá, que es básicamente diciembre, enero, febrero y marzo. Y ahí podemos hacer escenarios de evolución de tasa de crecimiento y proyecciones. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de tasas de crecimiento en los distintos meses para distintos años. Y si nosotros estamos parados, por ejemplo, en febrero, en este año puntual, que es un ejemplo, y queremos trazar un escenario de máxima, bueno, yendo a esta tabla podemos ver que en marzo, el año de máxima, tuvimos 62 kilos de materia seca de tasa de crecimiento por día, ¿no? Que eso lo podemos llevar por 30 días, mensualizarlo, y en el mes de abril, 43 kilos de materia seca de tasa de crecimiento por día, ¿no? Y bueno, con eso podemos saber y hacer, por ejemplo, un escenario de máximo. Bueno, si me empieza a llover de máxima en los próximos meses, estoy en esta situación. Y ahí ya podemos anticiparnos y tomar medidas de manejo que nos permitan sortear este año, que bueno, en este caso es un año muy seco, que por más que llueva en esta época, teniendo un escenario de máxima, ya sabemos que es un año inferior a la media. Entonces ya podemos tomar medidas de manejo y anticiparnos para ser lo más eficientes posible desde el punto de vista reproductivo en el establecimiento. Después, el periodo seco, tenemos lo que es planificación forrajera invernal, que es, bueno, como dije anteriormente, es la utilidad más importante que consideramos que nos da el índice verde. Y tenemos datos a considerar para poder trabajar en esto. Uno es el consumo, la eficiencia de cosecha, que estimamos el 50% acá en el norte, y el volumen de pasto acumulado durante el verano, ¿no? La producción de pasto acumulado la calculamos con la producción acumulada mensual del dato de índice verde que nosotros obtenemos, le restamos el consumo de verano de la hacienda que estuvo en ese lote y ahí tenemos al final de verano los kilogramos de materia seca acumulada. Entonces, con esto obtenemos los kilos de materia seca acumulado que tenemos al final de verano y que nos va y qué es lo que vamos a tener para pasar todo el invierno. El consumo de verano, ¿cómo lo calculamos? Tenemos el pasto consumido en verano, lo calculamos de dos formas. Tenemos, por un lado, los lotes que no se comieron porque la hacienda no entró esos lotes y directamente se dejaron diferidos. En ese caso es la sumatoria de producción acumulada de los meses de lluvia que nos da el índice verde. Y por otro lado tenemos los lotes comidos, donde sí estuvo la hacienda. Ahí tenemos dos situaciones, una es donde hay remanente, o sea que lo comimos con la hacienda salió y después hubo una etapa de crecimiento del pasto. Y en ese caso tenemos que tener registro de entrada y salida de la hacienda en verano, la categoría, cantidad y días en cada lote. Entonces, con las cabezas por el consumo por los días y una eficiencia de cosecha, se resta de la producción acumulada en ese verano, porque de lo que acumulamos, esa parte la comimos, entonces de esa producción acumulada restamos esto y nos queda la producción acumulada para el resto del invierno, descontando lo que ya consumió la hacienda. Y noto es que sin remanente, o sea que la hacienda salió del lote, pero no dejó remanente, se toma el crecimiento acumulado desde el momento en que salió la hacienda. Consideramos que el lote está con 0 producción de pasto y sale la hacienda y ahí es cuando empieza a acumular pasto. Hasta que entramos en el periodo invernal que ya no se produce más pasto. Y eso es lo que se toma acumulado para proyectar para el resto del invierno. Entonces tenemos un lote donde sale la hacienda y queda remanente, y un lote donde
no queda remanente, sale la hacienda y después el pasto crece y ese es el crecimiento que se toma para determinar el acumulado. Lo que hacemos es un diseño de rotaciones, hacemos circuitos forrajeros para cada rodeo, esto es un ejemplo de finca del recreo, que para cada zona hay un rodeo que circula alrededor de una guada y diseñamos el circuito. Después de eso empezamos la planificación forrajera por cada uno de los circuitos. Este, por ejemplo, es uno de los circuitos forrajeros para un rodeo, en este caso un rodeo de vacas. Y allí lo que hacemos es, con los lotes, las hectáreas que tiene el lote, tenemos la producción en kilos de materia seca, las cabezas que van a estar en ese circuito forrajero, el consumo por día, la eficiencia de cosecha que va a tener ese animal, y con eso determinamos los días de uso. Entonces, tenemos, por un lado, la superficie, multiplicado por la producción de pasto por hectárea, por la eficiencia de cosecha, obtenemos el pasto total consumible que ahí acumulamos. Y por otro lado tenemos las cabezas por el consumo diario que van a traer esas cabezas. Ahí tenemos el consumo diario total del rodeo. Entonces, dividiendo el pasto que tenemos acumulado sobre el consumo diario total del rodeo, obtenemos los días de uso, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, con todos estos datos, la finalidad es obtener cuántos días va a tener ese rodeo en cada uno de los lotes, y a partir de allí, desde un momento que ponemos como fecha de entrada al lote, hacemos una corrida y vemos hasta qué momento nos dura o hasta dónde llegamos, ¿no? En este caso, bueno, llegamos hasta diciembre, con lo cual llegamos bien, pero hay situaciones donde uno ya ve que, digamos, falta el pasto y no va a llegar, entonces ya anticipadamente toma medidas para poder llegar a fin de año y, bueno, no sé, medidas como sea descarga o etcétera, lo que haya que hacer, suplementación y demás, que también se puede agregar acá, y de esa forma saber de forma precisa y no encontrarnos después con sorpresas durante el invierno, para no llegar a fin de año y, bueno, y que nos impacte reproductivamente en el siguiente, ¿no? En el servicio siguiente. Entonces, después de eso, para cada uno de los rodeos, hacemos la planificación forrajera general y armamos los circuitos para todo el establecimiento y para cada uno de los rodeos. Y bueno, esto consideramos que es importantísimo, fundamental, y es la principal utilidad, como dije anteriormente, y con esto podemos saber con precisión y podemos anticiparnos a cualquier manejo antes que sea tarde y saber 6 meses antes cómo vamos a estar a fin de año. Un poco eso es lo que estamos trabajando con Índice Verde y con lo que es planificación forrajera en la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de capacidad de servicio. Para los que no conocen, la capacidad de servicio es una técnica que se hace en el corral, con los cepos, que más adelante voy a explicar, que nos permite determinar la capacidad de un toro de realizar servicios en un rodeo de vacas y con relativamente alta precisión. O sea, haciendo esta técnica podemos inferir con cuántas vacas puede estar en servicio un toro, ¿no? Siempre considerando que maximizamos la preñez, ¿no? Y se asigna un determinado número de vacas a un toro. Esta es la capacidad de servicio, es una técnica que acá en el NOA, bueno, no se utiliza, no hay experiencia en el tema, y en la región pampeana hay más experiencia. Nosotros en la empresa el año pasado, con los valores de los toros que estaban por las nubes y estaban demasiado caros para lo que nosotros considerábamos, empezamos a preguntarnos si estábamos utilizando el porcentaje de toros en servicio, el porcentaje indicado de toros en servicio, ¿no? Y acá en el norte utilizamos el 4% de toros, y en la región pampeana se utiliza el 2%, 2,5% en algunos casos. Y empezamos a preguntarnos por qué, y no encontramos muchas respuestas, y por eso es que
por lo menos respuestas sólidas o que estén fundamentadas en algún trabajo de investigación. Y es por eso que empezamos a trabajar este tema y a preguntarnos nosotros mismos por qué y bueno, allí es donde surge este tema y es por ello que estamos encarando este tema para tratar de reducir el porcentaje de toros. En el norte se utiliza un 4% de toros o más, y en la región pampeana llegan a usar hasta 1,5 o 2%. Y bueno, charlando con colegas y demás y preguntando, bueno, un poco las causas o mitos, es una pregunta porque realmente no encontramos respuesta. Una es la temperatura, que acá en el norte hay más temperatura, pero bueno, no hay ningún trabajo, por lo menos que nos diga eso, que la temperatura afecta a la capacidad del toro de servir a una vaca. Campos con lotes más grandes, esto era una cosa que quizás era antes, hoy los campos de cría acá en el norte, fundamentalmente, los lotes son más chicos y son mucho más limpios y están alambrados, por lo menos en el caso nuestro y en muchas de las empresas que nosotros conocemos. El caso del monte, porque hay monte, pero la realidad es que en el verano acá, con las temperaturas que hacen, la hacienda se junta en la aguada casi todos los días, con lo cual la hacienda puede estar dispersa, pero se ve todos los días. Y otra de las causas que siempre se mencionan es que acá hay más patologías, porque hay más rotura de toros, pero bueno, eso en todo caso será cuestión de toro que no sirve o que se rompe, será cuestión de cambiarlo, ¿no? Y estar más encima de ello, con lo cual creemos que es algo solucionable, ¿no? Les explico un poco cómo es la prueba. Consiste en colocar unos cepos en el corral. En esos cepos se colocan vacas que no tienen que estar en celo, o sí, pero no necesariamente. Esas vacas se inmovilizan y luego se van largando los toros. Los toros se largan y se va viendo, por un lado, si tiene algún problema para dar el servicio, y por otro lado se toma el tiempo para ver cuántos saltos da el toro en un determinado lapso de tiempo. Y en función de la cantidad de saltos que dé un toro en determinado tiempo, se determina la capacidad del toro para dar servicio. Y se la puede tomar como capacidad media, alta o baja en función de la cantidad de saltos que dé, ¿no? Así que este es un video que hicimos en el establecimiento en este verano, que hicimos sobre 50 toros, la capacidad de servicio, y tuvimos muy buenos resultados, ¿no? Otro de los mitos que estaba recordando, o mitos o las cuestiones por las cuales no se utiliza acá en el norte, también es porque utilizamos razas cruza, y las razas cruza, bueno, se decía que no respondían muy bien a esta técnica. Y bueno, nosotros comprobamos que sí, que sí se puede y con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, después de esa prueba se clasifica el ruedo de toros en muy alta, alta, media y baja capacidad de servicio. Depende la cantidad de saltos que hizo en 20 minutos. Por ejemplo, si hizo 7 o más servicios en 20 minutos, tiene una capacidad de servicio muy alta. Y si hizo entre 0 o un servicio en 20 minutos, es baja, ¿no? En función de eso, con una tabla, que esto lo trabajaron hasta Australia, Blockey, es una relación para obtener el potencial del tore, que el potencial del tore es cuántas vacas pueden estar con ese toro. Y para ello se utiliza la capacidad de servicio en 20 minutos y la circunferencia escrotal. Y se utiliza la ley del mínimo. El mínimo es el que no define la cantidad de vacas. Por ejemplo, si tenemos un toro que hace 10 servicios en 20 minutos, o sea, es de alta, pero una circunferencia escrotal de 30, el potencial del toro es 40, porque aplicamos la ley del mínimo, ¿no? Y bueno, con esto obtenemos la capacidad de servicio de los toros, que nos permite saber con cuántos toros podemos tener en un rodeo de vacas, ¿no? Nosotros, la intención nuestra es bajar el porcentaje de toros, porque creemos que el 4% es muy alto. Lo vemos en el campo, vemos que en el campo los toros terminan gordos en el servicio, y esa es una señal de que están sobrando los toros.
Este año empezamos a utilizar el 3% de toros con muy buenos resultados. Los índices de preñez estuvieron arriba del 90%, como veníamos teniendo, no tuvimos sorpresas. Y después hicimos en un rodeo de vaquillonas, con 150 vaquillonas, utilizamos el 2% de toros de alta capacidad de servicio que salieron de esta prueba que hicimos, y allí tuvimos un 91% de preñez. Con lo cual estamos convencidos de que el porcentaje de toros se puede bajar, y estamos trabajando en este tema para ver hasta dónde los podemos bajar, ¿no? Si es el 2%, es el 2,5% o hasta dónde, pero sí estamos convencidos de que el porcentaje de toros que podemos usar aquí puede ser similar a lo que se utiliza en la región pampeana, y bueno, tenemos pensado en este servicio siguiente seguir trabajando el tema y seguir haciendo ensayos y pruebas para determinar cuál es el mínimo que podemos utilizar. Así que bueno, esto es una de las cosas que estamos aplicando y que creemos que también es muy importante, porque el costo de reposición de los toros en los campos de cría es muy grande, y creo que mejoraríamos mucho en eficiencia, sobre todo en costo-beneficio, si bajamos el porcentaje de toros, siempre y cuando no perjudiquemos los índices reproductivos, ¿no? Eso es todo, y bueno, muchas gracias.